Bienvenidos y bienvenidas a esta noche de cuentos de terror. Hoy le vamos a dar miedo, le vamos a dar espanto, le vamos a contar historias para que no pueda dormir tranquilo. Hoy los vamos a aterrar y les vamos a contar unos cuentos. Les aconsejo que si no son valientes, no se queden con nosotros, porque es momento de despertar nuestras más oscuras pesadillas. Entre la desembocadura del río Grande de Tárcoles y la desembocadura del Jesús María está la playa de Tibibes. Y ahí, en esa playa, cuentan los viejos pescadores, los viejos pescadores, que hace mucho tiempo en la colonia de Costa Rica hay una historia que surca el Pacífico. Cuentan los viejos pescadores de Tibibes que cuando el mar Pacífico ni siquiera era el mar Pacífico, le decían el mar Balboa. Y ahí, en ese mar, estaba Char y Dampier, ambos piratas que andaban ahí por el Pacífico, saqueando las colonias españolas de noche. Cuando se ocultaba el sol, Char y Dampier y su tripulación se montaban a su barco y silencioso en el mar, su bote, hasta llegar a alguna colonia, entraban con sus espadas, sus cuchillos, toda su piratería, entraban y se llevaban todo. Y una vez, con todo aquel botín, Char y Dampier en aquel bote silencioso por el mar Balboa, llegaba entre la desembocadura del río Grande de Tárcoles y la del río Jesús María a Tibibes. Y una vez ahí, bajaban el botín y Char y Dampier, como eran los piratas líderes, se iban a la ribera del río Jesús María, mientras los demás, unos se quedaban en el peñón de Tibibes, vigilando que nadie viniese, otros se iban a cazar, a agarrar provisiones, otros se quedaban agarrando las lianas, haciendo nudos para el barco, mientras Char y Dampier se iban en un pequeño bote y se internaban en la ribera del río Jesús María.
Y dicen que ahí comenzaban a escarbar y escondían sus tesoros, muchos tesoros. Dicen los viejos pescadores de Tibibes que ahí, en el río Jesús María, en su ribera, hay muchos tesoros escondidos por aquellos piratas, los piratas del mar Balboa. Pero no siempre iban juntos. A veces, Char y Dampier se iban cada quien por su lado. Char hacia allá, Dampier hacia allá, para recorrer más terreno, cuando sabían que habían varias colonias españolas a lo largo de la costa del mar Pacífico, que antes se llamaba el mar Balboa. Podían ver a Char y a Dampier saqueándolo todo. Y una de esas veces que Char y Dampier se fueron cada quien por su lado, Char se encontró una colonia llena de tesoros, llena de oro, de monedas de oro. Encontró un botín grande de monedas de oro. Y Char, que estaba solo, agarró aquel botín, y entonces la codicia, la avaricia, el egoísmo comenzaron a meterse en la cabeza y le decían: Char, no compartas este regalo, no compartas esto que te lo están dando, que está ahí para ti. Char, mira el oro, mira el botín. Y Char dejó que toda aquella codicia se le comenzara a meter en la cabeza, le cambiaran las ideas y escondiera aquel botín. Sin embargo, Char no se confiaba de uno de sus compañeros, un pirata sin nombre. No tenía nombre, nadie sabía cómo se llamaba. Decían aquellos piratas que era el hijo del diablo, que tenía un corazón de hiena y los puños de acero. Char no se confiaba de aquel pirata. Como no se confiaba de aquel pirata, es mejor tener a los enemigos cerca y no lejos, por lo cual Char le dijo a aquel pirata sin nombre que tenía aquel botín y que si guardaba silencio, iban a compartir aquel botín lleno de monedas de oro. Aquel pirata sin nombre, con corazón de hiena y puños de hierro, aceptó. Y muy contento con Char, guardaron silencio, sin que los otros piratas entendieran lo que estaba pasando. Char y Dampier llegaron a aquel barco y escondieron aquel tesoro, aquellas monedas de oro. Cuando llegaron ahí, entre la desembocadura del río Grande de Tárcoles y la desembocadura del río Jesús María, en la playa de Tibibes, todos estaban ahí. Y nadie sabe por qué, pero Char, el hijo del diablo, sacaban botellas de ron para sus compañeros, muchas botellas de ron para sus compañeros, para los piratas. Estaban contentos y aquellos piratas estaban tomando aquel ron, y sin que nadie se diera cuenta, de repente Char y Dampier se fueron a la ribera del río Jesús María con una pequeña embarcación, con aquel botín lleno de monedas y monedas de oro, sin que nadie se diera cuenta, y todos aquellos piratas en el peñón de Tibibes tomando ron, contentos, felices, celebrando. Y Char y Dampier en la ribera del río Jesús María con una pequeña embarcación que se posó al frente de un gran árbol de Guanacaste. Se bajaron su botín, y ahí el hijo del diablo, con toda su fuerza, comenzó a hacer un hueco profundo, un hueco grande, un hueco muy pero muy profundo, hasta que ya tenían un hueco muy pero muy grande. Char agarró aquellas monedas de oro y se las dio al hijo del diablo.
El hijo del diablo sintió su peso, sintió su textura, la textura de la bolsa, el peso del oro, y comenzó a vertirlo ahí enfrente de él, enfrente de aquel gran árbol de Guanacaste, y veía una cascada dorada de monedas y monedas de oro. De monedas y monedas de oro, donde Char podía verse reflejado en las monedas enfrente de él. Veía su reflejo, veía el oro, su reflejo, y en aquel reflejo, en una de aquellas monedas que caía enfrente del hijo del diablo, vio detrás de él a Char con un cuchillo que se acercaba hacia él y lo traicionaba por la espalda. Muchas veces traicionó al hijo del diablo por la espalda con aquel cuchillo, y el hijo del diablo sentía que su alma se le escapaba por la boca y nada más se pudo ver caer enfrente de él, enfrente de aquel gran árbol de Guanacaste, enfrente de aquel agujero profundo y de todas aquellas monedas de oro. Cayó horizontal. Pero antes de su último respiro, le alcanzó a decir: papá, ayúdame, papá, ayúdame, papá. Char, que estaba enfrente del hijo del diablo, lo vio ahí, horizontal, en el suelo, con los ojos hacia el cielo oscuro, la noche, la luna, cuando de pronto del suelo comenzó a salir unos vapores verdes, unos vapores que Char nunca había visto en aquella ribera del río Jesús María ni en ningún otro lugar. Eran unos vapores verdes extraños, unos vapores que estaban al contorno de aquel cuerpo de aquel pirata sin nombre, con corazón de hiena y puños de acero, que comenzaron a metérsele por la boca, y aquel pirata de pronto comenzó a levantarse del suelo de la muerte, comenzó a levantarse y se levantó enfrente de Char y le dijo: ¡aquí! ¡Aquí! Char rápidamente sacó su sable y... Char le cortó la cabeza al hijo del diablo de un solo tajo, limpio, indoloro. Y la cabeza de aquel pirata, corazón de hiena y puños de acero, se cayó al piso, rodó sobre el suelo hasta los pies de aquel gran árbol de Guanacaste, hasta entrar en aquel agujero lleno de monedas de oro. Char no sabía qué hacer. Ya le había cortado la cabeza al hijo del diablo, soltó su sable y comenzó a correr. Char comenzó a correr por la ribera del río Jesús María y corría a toda velocidad, quitándose las ramas de los árboles, esquivando todo lo que había en el camino. Pero aquel cuerpo sin cabeza que mantenía su dedo apuntando hacia Char lo seguía a la misma velocidad, corriendo por aquella ribera del río Jesús María, esquivando las ramas de los árboles, todo lo que se le ponía enfrente, mientras aquella voz se escuchaba en el olvido, en la noche, abajo de la luna, que le decía: aquí, aquí. Y Char corría con los ojos cerrados, sintiendo aquella vegetación que le rodeaba el cuerpo, y corría porque sabía que su embarcación estaba lejos, su tripulación estaba lejos, y aquel cuerpo sin cabeza, sin boca y sin voz seguía levantando su dedo en medio de la noche, abajo de la luna, gritando aquellas palabras que decían: aquí.
Y Charm seguía corriendo y corriendo hasta que llegó a la playa de Tibibes, donde estaban todos aquellos piratas tomando rom en aquel peñón, el peñón de Tibibes, donde se puede ver el mar a lo lejos, donde se pierde todo. Y Charm corría y corría, y aquel pirata sin cabeza, aquel pirata corazón de hiena y puños de acero, seguía extendiendo su dedo, gritando en medio de la noche: ¡Aquí! ¡Aquí! Cuando aquellos piratas que estaban ahí en el peñón de Tibibes vieron que venía Char corriendo, su líder Char corriendo, y detrás de él venía un pirata sin cabeza, sin boca y sin voz, con el dedo levantado en medio de la noche, debajo de la luna, gritando aquellas palabras que decían: ¡Aquí! ¡Aquí! En medio del ron, en medio de aquella sensación, en medio de toda aquella noche, salieron corriendo, alzaron velas y comenzó aquel barco en medio de la mar, silenciosa, muy silenciosa, mientras allá en Tibibes, en la ribera del río Jesús María, se escuchaba una voz de un pirata que no tenía cabeza ni tenía voz, con su dedo levantado, y que decía: ¡Aquí! Char corría en medio del peñón. Todos aquellos tripulantes estaban en el barco en medio del mar Balboa, y corría por el peñón. Y cuando Char vio que el barco estaba ahí frente a él, ¡shah!, se agarró del barco, saltó y se agarró del barco, logró llegar, mientras aquel pirata sin cabeza en la punta del peñón seguía apuntando con su dedo hacia el barco, hacia el Char, diciendo aquellas palabras que siempre recordará aquel pirata, que decía: aquí, aquí. Cuentan los viejos pescadores de la playa de Tibibes que en los días de luna llena, en octubre, se puede ver una barquita pequeña que se adentra a la ribera del río Jesús María y se queda quieta, muy quieta, a los pies de un gran árbol de Guanacaste. Y si ponen atención, en aquel peñón, entre yola y ola que revienta en aquel peñón, pueden escucharse los gritos de advertencia de aquel pirata sin cabeza, el hijo del diablo, corazón de hiena. Aquí, aquí. Cuando el reloj marca la 1, los esqueletos salen de sus tumbas. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 2, a los esqueletos les da mucha tos. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 3, los esqueletos mueven los pies. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 4, los esqueletos estrenan zapatos. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 5, los esqueletos bailan a brincos. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Bienvenidos
y bienvenidas a la cámara del más allá. Hoy, cuentos del más allá. ¿Están preparados? ¿Están preparadas? Pues con todos ustedes un cuento de esqueletos. El misterio de Huesópolis. Huesópolis, ciudad esqueleto. 1275 almas y 270.300 huesos. En la ciudad de Huesópolis, bajo el fulgor de la luna, la lavandera a tender la ropa se apura, cuando de repente en mitad de la noche un sonido, un estruendo, y aparece el monstruo horrendo. ¡Ah! ¡Sangüesos me ampare! ¡Auxilio! ¡Vengan en mi ayuda! Aúlla echando el bofe la matriarca, lo que siembra el terror en toda la comarca. ¡Ah! La mujer, horrorizada y patidifusa, solo alcanzó a ver una forma confusa. ¡Fue un ataque traicionero! ¡Se esfumó llevándose mi húmero! Sin duda alguna, esto es un caso para ser los huesos, el mejor de los detectives y sabuesos. Y pregunta el detective mientras fuma en su pipa. Y dígame, señora, ¿vio usted al monstruo horrendo? ¡Ah! ¡Fue tremendo! Dientes largos como sables afilados y un cuerpo macabro latigueando como el mismísimo diablo. En otro lado de la ciudad, el carnicero se levanta temprano para afilar su cuchillo, pero esta mañana el alba gris lo va a dejar renguillo. Aún medio dormido, el carnicero escucha en su carnicería un angustiante ruido, y de repente, ¡qué horror! ¡Ah! Se encuentra cara a cara frente al terror. ¡Esto es tremendo!, dice el carnicero pataleando y estropeado. Si al menos se hubiese contentado con un tentempié, pero esa maldita fiera se llevó mi peroné. Y el detective Sherlock Huesos pregunta mientras fuma en su pipa. Y dígame, carnicero, ¿vio usted algo? ¡Ah! ¡Un cancerbero! ¡Un diablo lleno de pelo! La lavandera manca, el carnicero cojo, toda la ciudad tiembla, las puertas se cierran y los huesos a coro retiemblan. ¿Quién será la próxima víctima? En la consulta del osteópata Durohuesos se reparan esguinces y luxaciones de esta población tan frágil en articulaciones. El osteópata, concentrado en su tarea, cae en el olvido de cerrar la puerta de su consultorio con llave como es debido. Y en ese momento el monstruo voraz aprovecha para hartarse de comer a mesa puesta. ¡Un ultraje! ¡Un pillaje!, declara después Durohueso. 12 vértebras de mi paciente y mi coxis tan valioso. Y el detective pregunta mientras fuma. Y dígame, enmienda Huesos, ¿vio usted la faz de ese roehuesos? ¡Una gorgona! ¡Un grifo gritón! ¡Cabeza de águila y cuerpo de león! Cha, 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 cha. En el salón el calavera,
el cabaret del puerto, los febriles esqueletos andan de borrachera haciéndose el muerto. Mientras tanto la famosa huesa fina, cantante tropical, con su huesa nova a todos los esqueletos pone a bailar. ¡Pero qué horror! El portero no vio nada, solo un horrible bramido, unos ojos encendidos del monstruo más terrible jamás conocido. ¡Qué desconcertante! ¡Qué tanto cuerpo desparramado! 45 huesos es el faltante que el detective ha contado. La Costilla Ilustrada, el periódico local, dice que la policía no hace nada ante este perverso mal y continúa la angustia por las hazañas de esta mente criminal. To be or not to be, that is the question. El detective en su despacho cuenta huesos sin parar. Desde el número inicial hasta los del estadio provincial ha contado 211 huesos. ¡Eureka! ¡Eureka! Pues un esqueleto completito tiene 212 de esos. Solo falta el astrágalo, única pieza faltante de esta siniestra colección para que el monstruo acabe su colección. Así que el detective pone como cebo el suyo para atrapar al bicho bichudo. Ya se le oye venir, ya está llegando su fin. Pero ¿cuál será la sorpresa de la gente cuando vea lo que el detective apresa? Pues el horrorífico peligro no es sino al fin y al cabo un pequeño perrito. En ese momento aparece detrás de un arbusto una calaca de buen gusto. Ese esqueleto elegante es el doctor Huesón, con bombín, bastón y guante. Ser los huesos los reconoce. Huesón, compadre querido, le daba por enterrado y desaparecido. Y aquí es, damas y caballeros, niños y niñas, cuando se desvela la historia de lo aquí sucedido. Escuchen, pues, con atención el relato del doctor Huesón. Mi querido Sherlock Huesos, iba yo de travesía junto a otras calacas cuando la tempestad volcó el barco antes de llegar a las costas de Oaxaca. En las bodegas del gran navío, al sacudir las olas a todo ese gentío, hubo gran deshuesadero, cual sopa de huesos en un caldero. Cuando puse pie en tierra muerto de frío, me di cuenta de que ningún hueso era mío. Sin la tenacidad de mi perro servil, mis huesos repartidos en otros esqueletos estarían todavía por ahí. Pero no se preocupen, queridas calacas, pues todo tiene un feliz destino. Guardados están todos sus huesos en este costal de lino. Así que escojan los suyos, queridos amigos. Huesópolis revive. Marchan perro, doctor y detective, siguiendo su destino hacia nuevos misterios del camino. Desvelado el misterio está, y esta historia llega a su final. Hacía tiempo que quería resucitar. No me malentiendan, ella no estaba muerta, no está muerta. Pero morir no es parte de sus planes. Cuando tenía 40 años, lo logró. El amor a la vida siempre la había impulsado a
hasta el día en que se dio cuenta que podía resucitar. El primer señora, formal, lo recibió a los 35 años. Si tan solo la mesera que atendía la cafetería de confianza no fuese tan inoportuna. Recién habían contratado a esa mesera. Esa tarde ni frío hacía, pero era casi diciembre y un viento cálido se le colaba entre los dedos. A ella le gustaba tomarse el pulso del cuello con los dedos fríos. Costumbres más extrañas se han comprobado. Nunca había caminado tanto hasta ese día. Ese día cruzó la ciudad y se encontró el Mercado San Juan. El Mercado San Juan, más conocido como el Escarabajo. Sí, vendían tomate. Pero la leyenda dice que también hacían brujería. La policía nunca entró hasta después de lo ocurrido. Gran rato estuvo a las afueras del mercado viendo habitantes de la calle pasar. Uno, muy amable, le preguntó si estaba perdida mientras acomodaba su colchón de cartones. Ella no estaba intimidada, pero no sabía a qué hora iba a salir. Y se asustaba un poco de verse desamparada ante tanta sociedad. Así que caminó y lo pensó mejor. Comenzó a caminar y caminó 75 metros hasta que se encontró la carnicería del mercado. Ahí estaban dos hombres metiendo la carne casi rancia del camión a la carnicería, y los hombres con bultos de carne sudorosos entraban a la carnicería. El olor a rancio la venció y toda la bondad que existía dentro de ella ahí se acabó. Y por esa entrada, por la entrada de la carnicería, entró al mercado el Escarabajo. El pasillo se le hizo eterno, apenas 3 metros de este, y después de ello se encontró la primera tienda. Una venta de discos, grabaciones y acetatos. Un hombre joven atendía, con gorra y camisa verde. Siguió su camino hasta que encontró humo que salía de leña, que hervía una olla con una cabeza de ganado adentro, que daba vueltas como una cabeza de ganado. Se quedó viendo esa cabeza de ganado y se impactó, porque estaba ahí a simple vista. Sin más, se estremeció y un frío escalofriante le generó una punzada en los intestinos. Ahí se paralizó. Las cajas de plástico, el olor a comida de animal y la poca ventilación le distorsionaban los sentidos. Las ciencias de la resurrección hace mucho se dejaron de estudiar, o eso dice uno, porque se tiene registro desde la época griega que Atenea le llevó o le envió
a Asclepio. La sangre brotada de las heridas de Medusa. Que se decía que la sangre brotada de las heridas de Medusa, la del costado izquierdo, era un veneno mortal y sanguinario que podía erradicar la vida del mundo. En cambio, la sangre de Medusa, brotada de su lado derecho, podía volver a los muertos a la vida. Luego vino Lázaro. Este se hizo el resucitado más famoso del mundo. Lázaro fue resucitado por un Dios, porque solo Dios o solo un Dios te puede resucitar, porque resucitar es ser tocado por lo divino, pero lo divino tiene muchas caras y la oscuridad plena también es algo sagrado. La forma es la forma, leyó en su blog de notas. Y leer le dio la valentía, así que se acercó a la olla donde estaba la cabeza del animal degollado. El animal y ella hicieron conexión visual. Se conectaron por un par de segundos aunque sea, y ella ahí comenzó a sentir como su cuello se calentaba, como metido dentro de una olla. El animal lloraba. Ella tragó saliva. Tomó sus dedos fríos y los puso en el pulso de su cuello. Sus dedos fríos tocaron su pulso. 35 bien vividos, se dijo, porque no se le alteró el pulso. Cuando conectó la mirada con esa cabeza de res, se acercó donde estaba la señora y le preguntó: ¿dónde puedo encontrar a Chakra? La señora tomó su dedo índice y lo metió en la olla hirviendo, golpeando el ojo del animal hasta estallarlo. El líquido intraocular inundaba la olla. Luego la señora señaló hacia el fondo del pasillo y posteriormente a eso lamió su dedo. El pasillo era oscuro, así que ella se dirigió, comenzó a caminar y comenzó a disfrutar esa escena que quizá le quitaría la vida, tanto por lo que había luchado, tanto por preservarla, y ahí probablemente se la quitaría. La puerta daba caracteres de síntomas preciosos. Ahí, su brazo paralizado salió de la conformidad y comenzó a abrir la puerta. Luego de eso, cambió de mano para seguir abriendo la puerta, y la pulsera que llevaba en su mano, sus piedras que iban incrustadas en esa pulsera, piedras que sirven para alejar o para atraer buenas vibras, sonaron y Chakra se despertó. Se despertó Chakra, pero no abrió los ojos. Ella entró y dijo: quiero no morir. Chakra se levantó sobresaltada, una mujer morena, de piel canela, procedente de las islas del Caribe, de una de tantas islas donde se practica la brujería. Sobresaltó de su cama y le dijo: no morir quiere todo el mundo, ¡lárgate de aquí! Y entonces ella se quedó viendo a Chakra y dijo: quiero no morir. Y entonces Chakra
desnudó su torso, y donde iba su corazón se encontraba una cabeza de serpiente que sacaba la lengua y que tenía tantas divisiones como gentes que querían ser inmortales, o mejor dicho, resucitar a cada muerte. Ella dio un paso atrás y pensó que el precio era demasiado alto para pagar. Así que en ese momento, el ambiente del escarabajo comenzó a llenarle el cuerpo. Comenzó a sentir algo que la abrumaba y la luz desapareció. Por lo que le pareció excelente idea escapar en ese momento. No hay mejor oportunidad. Y salió corriendo. Salió y tomó el primer taxi que le causó confianza. Ahí, a las afueras del escarabajo, inclusive. A la mañana siguiente, todo le había parecido un muy mal sueño. Un sueño del cual ella había escapado y no era más que una pesadilla. Y apenas 2 marcas, casi en el cuello, le recordarían durante 2 días esta mala historia. Pasaron 5 años, hasta que un día iba cruzando la calle, distraída, sin preocupaciones, ni siquiera recordaba esta historia, cuando un carro la atropelló. Y llegó la ambulancia, se la llevaron al hospital y los médicos, cuando la despertaron, le decían que era un milagro viviente, porque los médicos le habían dicho que había muerto durante 3 minutos y luego había resucitado. Era un milagro viviente. Ella se intentó matar de todas las formas posibles y en todas lo logró. Pero en todas resucitó. Cuentan los vendedores de tomates del mercado El Escarabajo que a veces se le ve visitar a Chacra y salir sin una sonrisa, triste, opaca, como quien pena en el mundo de no poder morir. En México tenemos una visión de la muerte muy diferente. Desde las antiguas culturas prehispánicas se creía que la muerte era solamente una extensión de la vida. Se pensaba que había 4 planos a los cuales el alma se iba al morir. El primero era la casa del sol, y ahí se iban todos los valientes guerreros que habían muerto en combate, y también las mujeres que habían muerto al dar a luz, pues se les consideraba también guerreras. Los guerreros y guerreras que se iban a la casa del sol podían regresar a la tierra 4 años después, convertidos en mariposas o en colibríes. El segundo lugar al cual podían irse las almas era el reino de Tlaloc, y ahí se iban aquellas personas que habían muerto ahogadas o con alguna enfermedad referente al agua. Y se decía que aquel lugar en donde habitaba el dios Tlaloc era un paraíso maravilloso. Después estaban los pequeños que habían muerto prematuramente, los bebés o aquellos que ni siquiera habían podido nacer.
Ellos se iban a un lugar hermoso, donde vivía un inmenso árbol que emanaba leche, que los alimentaba con aquella leche. Se decía también que aquellos pequeños que vivían en ese plano, cuando la humanidad desapareciera, ellos volverían a poblar la tierra. Y el cuarto lugar era el Mictlán. El Mictlán era donde se iban todas las almas que habían muerto de muerte natural. Pero no era fácil llegar a aquel descanso eterno, porque había que pasar por 9 niveles, 9 pruebas muy difíciles para poder conseguir el descanso eterno. La primera era cruzar un río, pero no podías hacerlo solo. Te ayudaba un perro solo escuincle. Por eso se dice que aquellas personas que maltrataban a los perros no podían cruzar ni siquiera la primera prueba del Mictlán. Y esto es solo el inicio de una tradición que nos ha acompañado siempre. El mirar a la muerte como parte de la vida misma. El pensar que nunca muere lo que no se olvida. Y es por eso que cada 1 y 2 de noviembre en México hacemos una fiesta de color y encanto, porque creemos que esos días tienen las almas de los seres que tanto amamos en vida, y es una oportunidad para compartir, para disfrutar. En cada parte de México se celebra el Día de Muertos de manera mágica, colorida, con música, con cantos, con encantos, con comida. Cada año ponemos una ofrenda del Día de Muertos, una ofrenda en donde ponemos los alimentos que queremos compartir a nuestros difuntos, aquellos que en vida eran sus favoritos: dulce de alfeñique, calaveras de azúcar, luces, copal y, por supuesto, las flores de cempasúchil, que por su brillo, que se iguala casi a los rayos del sol, son ellas quienes dirigen a los muertos hacia nosotros. Y por supuesto, papeles picados de colores que representan la pureza de las almas. Les voy a contar ahora una leyenda muy especial, la leyenda del lago de Pátzcuaro. Pues en Pátzcuaro, Michoacán, cada año también se realiza una de las fiestas más grandes del Día de Muertos de todo México. Y cuentan que justo antes de la llegada de los españoles vivían 2 príncipes. Mincita e Itzihuapa. Itzihuapa era el príncipe de Janitzio y estaba enamorado de Mincita, otra princesa prehispánica. Pero cuando llegaron los españoles, atraparon al papá de Mincita, que era un emperador. Mincita temía mucho por la vida de su padre, así que decidió ofrecerles a los españoles un tesoro. Un tesoro que tenían escondido justo en las profundidades del lago de Pátzcuaro. Dicen que aquel tesoro mágico estaba custodiado por 20 guardianes. 20 guardianes que hace mucho tiempo ellos habían escondido el tesoro allí y que habían dado su propia vida para custodiarlo aún después de la muerte. Era muy difícil que cualquier persona pudiera llegar a aquel lugar. Los españoles, por supuesto, que aceptaron, gustosos, que Mincita les entregara aquel tesoro. Pero esta historia tiene un rayo de sol, una esperanza, pues cuentan que el 1 y 2 de noviembre, las almas de aquellos guardianes que se encuentran siempre en las profundidades del lago de Pátzcuaro emergen rumbo a la isla. Y ahí, en las orillas de la isla, siempre se encuentra el alma de Mincita. Siempre se encuentra el alma de Mincita,
esperando a su amado para poder reunirse los dos cada año en espíritu y disfrutar de la fiesta y las tradiciones que se celebran justo ese día. Hay muchas personas que año con año se suman a esta gran fiesta. Y cuentan que se van en balsa rumbo a la isla. Y junto a ellas, un montón de mariposas monarcas emprenden su vuelo y se acercan a la isla. Dicen que esas mariposas monarcas no son otra cosa más que el alma de todos aquellos difuntos que regresan para compartir esta alegría. Si pones atención, mientras vas navegando en aquella balsa, puedes mirar el reflejo de las mariposas en el agua. Y dicen que justo ahí puedes ver la imagen de los muertos. De las ánimas que alegres van a compartir la alegría de la vida. Así es México. Sí, así son nuestras tradiciones y costumbres. Y así es que año con año recordamos y recibimos con alegría, con fe y esperanza a nuestros muertos. Porque recuerden, no, nunca muere lo que no se olvida. Un Padre Nuestro y un Ave María por las benditas almas del purgatorio. Un Padre Nuestro y un Ave María por las benditas almas del purgatorio. Macario, Macario, el animero de mi pueblo. Él es el quien camina todas las noches, a las 2 en punto va y toca las tumbas de los cementerios y empieza a avanzar lentamente por la neblina, por las resbalosas calles de ese pueblo. Un Padre Nuestro y una Ave María por las benditas almas del purgatorio. Detrás de él van todas, una a una, las almas del purgatorio, las pecadoras, las más pecadoras, y las que pecaron todo el tiempo. Esas son las que se levantan y lo acompañan ahí, por esas calles. Recorren y recorren. Entonces, la gente en sus casas se tiene que persignar y empezar a rezar el Padre Nuestro y el Ave María por las benditas almas del purgatorio. Y ay del que no rece, ay del que no rece, ay del que no se arrodille y en esos momentos justo empiece a rezar. Porque entonces Macario lo va a mirar con su mirada de rayo y ahí se puede quedar petrificado 3, 4, 5 horas la persona que no se arrodille y rece al paso de las benditas almas del purgatorio. Macario nunca jamás puede mirar hacia atrás, porque si mira puede sufrir un ataque fulminante al corazón, puede morir en ese instante y entonces el pueblo se quedará sin animero. ¿Quién llevará y traerá las almas del purgatorio? ¿Quién rezará un Padre Nuestro? Un gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Por esas benditas almas del purgatorio. No hay quien la rece. No hay quien rece. Entonces Macario, a las 2 de la madrugada, empieza a retornar hacia el cementerio y camina lentamente, cruza las calles,
Ya la gente está acostada y solamente escucha los pasos de Macario que regresan. Una vez, ella, Matilde, se atrevió a abrir la ventana y a mirar, y en ese justo momento vio el montón de almas pecadoras impías, pero detrás de esas también iban las otras, las que no tenían un solo pecado, ni para dar ni para convidar. En ese justo momento, ella sufrió un ataque fulminante y ahí quedó petrificada. Cuentan que cuando la llevaron a enterrar, toda la gente del pueblo sentía un escalofrío profundo en todo el cuerpo. Sentían que no podían avanzar y mientras menos avanzaban, más se alejaba el ataúd. Esa mujer llegó sola a ser enterrada. Y cuentan que solamente a las 12 de la noche pudieron darle un entierro digno, pero solamente estaba el animero y el sepulturero. Y ahí la enterraron. Y al siguiente día, a las 12 de la noche, un Padre Nuestro y una Ave María, por las benditas almas del purgatorio, volvió a llegar Macario para llevarse a las almas del purgatorio de paseo. En ese preciso momento, todas las almas del purgatorio salieron de recorrido. Todas, menos esa, la mujer que había osado mirar a las almas del purgatorio y el animero. Ahí permaneció y permanecerá siempre en silencio, porque las benditas almas del purgatorio nunca, pero nunca recorrerán más esa calle. Esa alma del purgatorio nunca, pero nunca más recorrerá la calle. Así es que, si usted no quiere salir de paseo con las almas del purgatorio y no quiere que sus paseos sean tan cortos como el de esta mujer al cementerio, debe rezar un Padre Nuestro y una Ave María. Debe acostarse antes de las 2 y nunca jamás se asome por la ventana, porque entonces Macario no la llevará de paseo ni a usted ni a nadie más, y su alma del purgatorio permanecerá por siempre en el inframundo. Un Padre Nuestro y una Ave María, por las benditas almas